Hablando allí en Filipenses capítulo 2, en esos últimos versos que estábamos leyendo, acerca del apóstol Pablo. Recordemos solamente lo que él decía allá en el versículo 15 de ese capítulo 2. Él está diciendo: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación tortuosa y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, manteniendo en alto la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado en vano. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Qué grandes palabras del apóstol Pablo. Él está diciendo que aunque él sea derramado en libación, en ese sacrificio, como veíamos hace 8 días, que es la parte final del sacrificio en donde se derrama el vino sobre aquel sacrificio para que haya un olor fragante, que la ofrenda sea acepta para nuestro Señor. Y estamos viendo el ejemplo que Pablo está dando de sí mismo. Y hoy, hermanos, el sermón de esta mañana lo he titulado: Se buscan modelos de humildad. Se buscan modelos de humildad. Si bien es cierto, hermanos, que hemos estado viendo en este capítulo 2 el ejemplo más grande de humildad que podemos tener, el ejemplo perfecto de humildad que es nuestro Señor Jesucristo, versos 5 al 11, que veíamos con nuestro hermano Richard en este pasaje, de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Dios, vino a este mundo, se hizo como uno de nosotros, tomó forma de siervo y obedeció a su Padre y murió por nosotros. Se colocó por debajo del Padre para obedecerle. Se colocó por debajo de los pecadores para salvarles. Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y podríamos decir, es el ejemplo perfecto, es el ejemplo grandioso. Y pudiéramos nosotros decir, pero ¿es posible hacerlo? ¿Es posible dar la vida por los demás? ¿Será posible, hermanos, que este ejemplo perfecto de humildad podamos encontrarlo hoy en día aquí? ¿Será posible? Se buscan modelos de humildad. Pues bien, el apóstol Pablo dice: no solamente el Señor Jesucristo nos está dando este ejemplo perfecto, también hay ejemplos, aunque si bien perfectibles, es decir, no llegan a la perfección, pero son perfectibles porque son mostrados por hombres pecadores también. Él nos está dando su ejemplo. Él dice: aunque yo sea derramado en libación, aunque yo mismo muera. Ahora el apóstol Pablo está en cadenas. Si bien él no está en un calabozo frío, no está encerrado allá en lo más profundo de aquellas cárceles que había, él está en una prisión domiciliaria, como veíamos, pero él está amarrado día y noche, encadenado a un guardia pretoriano, sin poder tener libertad para hacer muchas cosas. El apóstol Pablo dice: yo estoy dispuesto a ser sacrificado y a que sea yo tomado en libación como sacrificio y olor fragante. ¡Qué ejemplo del apóstol Pablo! Podríamos decir ejemplos únicos. Pero el apóstol Pablo no queda ahí. Y nosotros decimos: bueno, el Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo. ¿Quién como ellos? ¿A poco podemos nosotros llegar a esa estatura de humildad? Y el apóstol Pablo nos va a introducir a 2 personas más, cuyo ejemplo, hermanos, se acerca más a nuestra vida, se acerca más a nuestra condición. Vamos a ver a 2 hombres como modelos de humildad: Timoteo y
un tal Epafrodito. ¿Quién es Epafrodito? Hasta el nombre está un poquito raro, ¿no? Epafrodito. Y bueno, a Timoteo lo conocemos un poco más y podemos decir, bueno, Cristo, Pablo, Timoteo, pero Epafrodito, tal vez en este hombre nos identifiquemos la mayoría de nosotros, personas desconocidas, personas que ni siquiera se tiene un registro de dónde vienen ellos, quiénes fueron sus padres, qué hacían, cuál era su ministerio. Hoy veremos estos dos ejemplos, pero antes pidámosle al Señor que nos guíe en su palabra. Padre nuestro Dios, te damos muchas gracias por estos momentos que tú nos das. Muchas gracias por mis hermanos que hoy han venido aquí, Señor. Porque sabemos que si bien es cierto que han venido por su propio pie, Señor, tú les has traído aquí, Señor, con el objetivo, Señor, de que tu palabra, Señor, también ellos la escuchen. De que también tu palabra, Señor, porque tú eres el que hablas. Tu Santo Espíritu es el que enseña, el que redarguye, el que disciplina, el que pone, Señor, en nuestro corazón tu palabra. Por eso, Señor, te doy gracias por mis hermanos, te doy gracias por tu palabra y te suplico, Señor, que cada palabra aquí, Señor, sea de acuerdo a tu voluntad y lo que tú hoy quieres mostrarnos. Pues te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Versículo 19 del capítulo 2 dice el apóstol Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. El apóstol Pablo va a enviar a Timoteo. ¿A dónde lo va a enviar, hermanos? Lo va a enviar a Filipos, ¿sí? Allá a los filipenses. ¿Recuerdan que esta carta está escribiéndole el apóstol Pablo para los filipenses? Y en el contexto, hermanos, que nosotros tenemos de esta carta, recordemos que los filipenses han enviado a un hombre a llevar una ofrenda al apóstol Pablo. ¿Y de dónde lo están mandando? Desde Filipos, en Macedonia, lo están mandando hasta Roma, donde está encarcelado en prisión domiciliaria el apóstol Pablo. Decíamos en alguna ocasión que la distancia entre Filipos y Roma era de cerca de 1,300 kilómetros. 1,300 kilómetros. Y en aquellos tiempos, hermanos, pues no había avión, ni autos, ¿no? El transporte, pues era sumamente precario. En muchas de las ocasiones, pues tenía que ser a pie. ¿Se imaginan recorrer esa distancia, 1,300 kilómetros? Era un viaje largo, cansado, pero era un viaje peligroso, porque había caminos muy peligrosos, hermanos, en los que había ladrones y salteadores de caminos, en los que había animales feroces. Había toda serie de peligros en aquellos caminos. Y el apóstol Pablo está escribiendo una carta, tal vez rapidísimo, porque a él le urge que esa carta vaya de vuelta a los filipenses. ¿Por qué? Y nos preguntamos, ¿por qué también él está enviando a Timoteo? Dice, yo quiero enviar pronto a Timoteo. ¿Para qué? Para que me sienta animado al saber de vuestro estado. Él les está escribiendo a los filipenses y quiere mandar a Timoteo para saber cómo están ellos. ¿No es eso algo que nos debe llenar de gozo, hermanos, saber que haya alguien que se preocupe por nosotros, por nuestro estado? En nuestra misión no nos daría gusto, hermanos, que haya de otro lado que nos digan, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Que vengan, nos visiten, como hoy tenemos visita a nuestro hermano Julio, bienvenido, su esposa también, bienvenidos. Que vengan y digan, ¿cómo están? ¿Qué hace el Señor con ustedes? ¿Qué necesitan? El apóstol Pablo dice, yo voy a enviar a Timoteo para que yo me sienta animado al saber de vuestro estado. Él quiere saber de su estado, ¿cómo están? ¿Y por qué, hermanos? ¿Recuerdan lo que hemos visto en esta serie de estudios? Pablo se ha enterado, dice, he escuchado que hay algunas divisiones entre nosotros, entre ustedes.
Pero también estoy preocupado porque hay gente que está predicando el evangelio y está predicando para vanagloria, está predicando por envidia. Hay otros que incluso están tratando de hacer daño a la iglesia. El apóstol Pablo quiere saber del estado de la iglesia en Filipos, pero hay algunas razones más y las vamos a ver a continuación. Y fíjense, él está mandando a Timoteo y nosotros diríamos, ¿y por qué manda a Timoteo? ¿Por qué quiere mandar a este hombre? Timoteo, hermanos, ustedes recordarán un poco acerca de su historia, porque Timoteo sí es conocido, ¿verdad? Timoteo sí es conocido en las Escrituras y algunas de las cosas que nosotros recordamos de Timoteo y que es conocido es que él era joven, ¿no es así? Él era joven. ¿De cuántos años sería Timoteo? Más o menos. Más o menos de cuántos años, porque bueno, pues aquí tenemos algunos jóvenes y no sé si han escuchado, en los últimos días dicen que los científicos han demostrado que la adolescencia llega hasta los 30 años. Ay, yo acabo de salir de la adolescencia, ¿verdad? Pues ya cada vez dicen, bueno, pues los jóvenes son aquí, otros dicen que acá, pero bueno, Timoteo, ¿qué tan joven era? Bueno, recordemos un poco la historia de Timoteo. Timoteo va a conocer del Señor Jesús en el primer viaje misionero de Pablo. Y Pablo pasa en su primer viaje misionero por unas ciudades, una de ellas llamada Listra, otra Derbe, Iconio. Estas ciudades estaban en la provincia de Galacia. ¿Recuerdan cuando él escribe a los Gálatas? Estaba en esa provincia de Galacia. Hoy, ¿en dónde se encontrarían esas ciudades? En lo que nosotros conocemos como Turquía. ¿Sí? Estaban allá con los turcos. ¿Sí? Timoteo va a conocer del Señor Jesús en su primer viaje misionero de Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos, o lean después en sus casas, hermanos. Está interesantísimo el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Primera de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a encontrar cosas acerca de este joven Timoteo. Y él va a conocer al apóstol Pablo porque en aquella región, en Listra, Derbe, ¿saben qué le pasó al apóstol Pablo en su primer viaje misionero? Fue apedreado. Lo apedrearon y lo creyeron muerto porque estaba tirado. Y literalmente dice que lo arrastraron y lo sacaron de la ciudad porque Pablo parecía que estaba muerto, o ellos creían que estaba muerto. Mis hermanos de la misión, mis hermanos que evangelizamos, hermanos todos, porque estamos llamados a evangelizar, ¿no es cierto? ¿Cómo sonaría eso? De que Pablo va a predicar y sale arrastrado de la ciudad. Pudiera parecer un fracaso, ¿no? Pudiera parecer que él fue a predicar y salió casi muerto, a rastras. Pero ¿saben? Dentro de ese primer viaje misionero, ¿quién se convirtió? Timoteo, el joven Timoteo. Timoteo está viendo lo que pasa con el apóstol Pablo. Ve acerca y escucha acerca de la predicación, pero el ejemplo del apóstol Pablo queda grabado en la mente de aquel joven de cerca de 20 años. 20 años tenía Timoteo aproximadamente cuando Pablo va en aquel primer viaje misionero. Sí era joven. Aunque para nosotros que decimos, bueno, los adolescentes luego llegan hasta los 18 años, ¿no? Que es lo que más común pensamos. Bueno, ya él sí era joven, pero no un adolescente. Pero vean lo que está haciendo el Señor, nuestro Dios, con aquella predicación del apóstol Pablo y con aquel ejemplo en el que casi lo matan. Nosotros, mis hermanos, salimos a predicar. Le hablamos a la gente y tal vez no vemos los frutos, tal vez no vemos de inmediato lo que está sucediendo, pero recuerdan aquella parábola del sembrador, que el sembrador sale a sembrar y regresa a su casa
Y después de ese día extenuante de trabajo se acuesta y se duerme. Y mientras él está durmiendo, la semilla está creciendo. Y él no sabe qué está pasando. Y nosotros no sabemos qué está pasando con la palabra de Dios que es expuesta. Pero el apóstol Pablo, pudieran decir, es un perdedor. Salió apedreado. Pero este joven se va a convertir. Cuando Pablo vuelve en su segundo viaje misionero, dice que escucha de un joven discípulo. Ahora él es un discípulo. Timoteo es un discípulo. Escucha de un discípulo que tiene buenas referencias ¿de quién? De la iglesia local. Escucha acerca de Timoteo. Y Pablo pudo haberse llevado a Timoteo en su primer viaje misionero. Tal vez Timoteo estaba ahí y le hubiera dicho, ven. Pero saben, él deja pasar 3 años entre su primer viaje y su segundo viaje misionero para después volver y tomar a Timoteo, y dice que entonces lo llama para que sirva a su lado, para llevarlo a sus viajes. Han pasado 3 años en los que Timoteo ha estado creciendo en la palabra del Señor. Ha estado desenvolviéndose en la iglesia local a la que pertenece. Pero ha llegado el momento de salir al campo. Y el apóstol Pablo lo toma y lo lleva. Y en Timoteo va a encontrar el apóstol Pablo más que un simple colaborador. Él dice más adelante, pues a ninguno tengo del mismo estado de ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. ¿Qué palabras para un joven? A ninguno tengo del mismo estado de ánimo. Esa palabra ánimo, ¿saben cómo se traduce también? Como alma. Dice, a ninguno tengo de la misma alma que yo. Pudiéramos decir en otras palabras, en nuestro contexto, son almas gemelas el apóstol Pablo y Timoteo. A ninguno tengo de ese mismo estado de ánimo. ¿Cuál es ese estado de ánimo del apóstol Pablo? Fíjense que tan sinceramente se interese por nosotros. Qué ejemplo, hermanos. Qué hombres que no buscan lo suyo propio. No están buscando lo suyo propio, sino buscan el bien de los demás. ¿Qué es humildad, hermanos? Hemos visto el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto el ejemplo de Pablo. Ahora estamos viendo a Timoteo. ¿Qué es humildad? Humildad es ponerse debajo de nuestro Dios para obedecerle. Es ponerse debajo de los demás para servirles. Humildad, hermanos, no es que nosotros andemos cabizbajos todo el tiempo. Humildad no es que nosotros nos sintamos los más desdichados y estemos tristes todo el tiempo. Humildad no es pensar que nosotros somos menos que los demás. Humildad es pensar menos en mí mismo, pensar menos en mí y pensar más en la obra de Dios y en el servicio a los hermanos. El apóstol Juan en su primera carta lo dice durante toda la carta, que en esto se demostró el amor de Dios en nosotros, si amamos a nuestros hermanos. Un ejemplo, mis hermanos, de que somos salvos es si tú amas a tu hermano. Amas a tu hermano, el que está junto de ti. Amas a tu hermano con el que convives, con el que a lo mejor no te cae tan bien, con el que a lo mejor no te es tan fácil platicar o entablar una amistad. Pero en eso se demuestra que somos salvos si nos amamos unos a otros. ¿Y saben cuál era un ejemplo, un distintivo de aquellos primeros cristianos? Que se amaban unos a otros, que ponían su vida por los demás,
que no tenían nada como suyo propio, sino lo ponían al servicio de todos los demás. En esto conoceréis que sois mis discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo sabe la gente de allá afuera que nosotros somos diferentes? Porque nos preocupamos por nuestro progreso, porque nos preocupamos por nosotros mismos, queremos sobresalir en este tiempo de individualismo en el que cada quien ve por lo suyo propio. ¿Cómo nos distinguimos del mundo? En que nos amamos nosotros, hermanos, nos amamos unos a otros. Y el apóstol Pablo dice, no tengo ninguno del mismo estado de ánimo que se interese tan sinceramente por vosotros. ¿Recuerdan la palabra sincero que una vez veíamos? El sincero, ¿qué era? Pues sincera, ¿verdad? Que aquellas vasijas de barro que tenían alguna imperfección, pues les llenaban con cera, ¿verdad? Y luego las pulían y las vendían. ¿Y qué pasaban cuando eran puestas al calor? Pues empezaba a derretir la cera. Entonces, ¿qué hacían los que vendían supuestamente las vasijas originales sin fallas ocultas? Decían sincera, sincera. Pues es Timoteo un hombre sincero. Él no oculta nada en sus sentimientos. Él no está diciendo yo les amo y lo está diciendo de labios para afuera. Él realmente los ama y siente lo mismo que el apóstol Pablo. Había un hermano que hablaba acerca de su pastor y decía, mi pastor entre semana va y visita casa por casa de los hermanos, orando con cada uno de ellos. Y a la persona que le decía, pensaba, ay, qué hombre, ¿verdad? Que se interesa por ellos. Pero después le decía, bueno, va casa por casa, pero les cobra 200 pesos en cada visita. Bueno, ya no es amor por los hermanos, es amor por el dinero. Ya no es tan sinceramente. Es más, no es sincero. Timoteo dice, bueno, Pablo dice de Timoteo que sea tan sincero su interés por vosotros. Y luego fíjense algo que suena un poco raro, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Solamente Timoteo es el que se interesa sinceramente. Y luego él dice todos, ninguno, no hay otro. Y nos preguntamos, ¿cómo no hay otro? ¿Recuerdan a todos aquellos? Versículo 15, 16 del capítulo 1, que están predicando al Señor. Y todos esos que predican, lo predican por envidia. Pero ¿qué tal a la hora de amar a sus hermanos y de visitarles? No hay amor, no hay interés sincero. En Romanos vemos que el apóstol Pablo hace una gran lista de hombres que él conocía. ¿Dónde están? Ninguno, dice el apóstol Pablo, ninguno, solo Timoteo. Qué joven. Jóvenes y hermanos, qué vida de este joven Timoteo. Tal vez si alguien se acercara a Timoteo cuando iba a emprender su viaje con el apóstol Pablo, le hubiera dicho, muchacho, estás en la flor de tu juventud. ¿Por qué no vives tu vida? ¿Por qué no te vas con los demás jóvenes y te diviertes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quieres embarcar a un viaje que quién sabe a dónde irás? Y con tantos peligros. Muchacho, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Y qué podría haber respondido Timoteo? ¿Qué respondería Pablo? Porque todas las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida. ¿Por qué? Por amor de mi Señor. Así que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es vida, hermanos. Esa es la vida.
obedecer al Señor, vivir por los demás, interesarse sinceramente por los demás. Y dice el versículo 22, pero ya conocéis sus bien probadas cualidades, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo era un joven, un hombre probado. Ya habían probado sus cualidades. Allá en Hechos, y les decía, y allá en Timoteo, cuando el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo, diciéndole, recuerda que te fueron puestas las manos del presbiterio. Acuérdate del don que recibiste. Timoteo fue sometido a prueba antes de embarcarse con el apóstol Pablo. Y eso, hermano, nos deja a nosotros pensando que a veces en las iglesias se nombra a tal o a cual simplemente sin haber sido probado. Y saben, esta palabra de probar, ¿dónde la encontramos otra vez? La encontramos precisamente en el libro de Timoteo, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de los diáconos. Dice el apóstol Pablo, hablando de los diáconos, del diaconado, que ellos tienen que ser probados antes de ser nombrados. Probados antes de ser nombrados. ¿Cuándo se tiene que ser fiel? Algunos dicen, bueno, lo ponemos a trabajar y ya se volverá fiel. Lo ponemos en el diaconado para ser fiel, para ver si se vuelve fiel a su Señor. No, hermanos. Uno es nombrado porque es probado si es fiel al Señor. Si alguien desea servir al Señor, debe probarlo. Debe probar su interés genuino. Debe probar su fidelidad al Señor. Porque recuerden que esto no es como en el mundo. Aquí es al revés. El que quiera estar en el lugar más alto primero, tiene que servir a los demás. Y qué ejemplo de nuestro Señor Jesús. Siendo Dios, vino a lavarle los pies mugrosos a un montón de hombres pecadores. ¡Qué ejemplo! Timoteo ha sido probado, sus cualidades han sido puestas a prueba. Y como hijo a padre, ¿recuerdan lo que hablábamos acerca de la humildad con nuestro hermano Richard acerca de los hijos? Que los hijos prácticamente no tenían derechos y tenían que someterse a los padres. Pues así era Timoteo, dice, él me ha servido como hijo a padre. Qué joven, hermanos. ¿Dónde los encontramos? ¿Dónde encontramos esos jóvenes? ¿Dónde los buscamos, hermanos? Así que a este espero enviaros tan pronto vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Qué interés del apóstol Pablo. Él está mandando a Timoteo porque es de su misma alma. El apóstol Pablo, cuando nosotros vemos allá en Hechos, cuando vemos en las cartas, ¿saben a dónde asignaba el apóstol Pablo a Timoteo? No a los lugares más fáciles. Él va a ser pastor en Éfeso, pero también con los tesalonicenses. Y saben también con los más desastrosos en Corinto. El apóstol Pablo manda a Timoteo a los corintios. ¿Recuerdan a aquellos hombres que estaban haciendo cosas que ni los de afuera, dice, hacen como aquí están haciendo? ¿Y a quién manda él? A Timoteo. Porque tiene confianza completa de que lo que él va a hablar, de lo que él siente es lo mismo que Pablo siente y lo que Pablo diría. Entonces dice, voy a ir a verlos tan pronto vea cómo va esto de mi prisión domiciliaria. Y confío que yo también voy a ir a verlos. Pero es cierto, hermanos, que esta carta Pablo la está escribiendo y todavía no envía a Timoteo. ¿A quién va a enviar de inmediato? Y vamos con el siguiente hombre. Confío en el Señor que yo también iré pronto a veros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, el cual es también enviado vuestro y servidor para mis necesidades. ¿Quién es este Epafrodito? Pues no encontramos muchas citas que nos digan quién era Epafrodito.
solamente que ha sido enviado por la iglesia de Filipos. Entonces viene de la iglesia de Filipos y es enviado a traer una ofrenda al apóstol Pablo. Nada más. De Timoteo sí sabemos quién era su madre, ¿recuerdan? ¿Quién era? Eunice, y hasta dice de su abuela. ¿Quién era su abuela? Loida, que ellas desde pequeño lo enseñaron. ¿Y su padre qué era de Timoteo? Su padre era un griego. Entonces encontramos a Timoteo que es judío y griego. Y vayan viendo los ejemplos de humildad. Cristo es Dios y hombre. El apóstol Pablo es judío. Timoteo es judío y gentil. Y Epafrodito, pues ya con el nombre nos damos una idea, que es Epafrodito, adorador de Afrodita, aquella diosa del amor, que decían, la diosa del amor. Entonces era su nombre un adorador. ¿Quién de nosotros le pondría hoy a nosotros, de nuestros hijos, siendo nosotros creyentes, adorador de otra deidad, ¿verdad? Adorador de Buda? O sí será, a lo mejor le ponemos algunos nombrecitos, ¿no? Y le ponemos Cristiano Ronaldo, ¿qué le pondremos? ¿Cuál nombre? De alguna deidad. Era adorador de Afrodita, amable. Todo eso representa su nombre, Epafrodito. Pues bien, no sabemos nada de este hombre, por eso les decía, tal vez sea como uno de nosotros. No somos famosos, hermanos. A lo mejor algunos de ustedes sí, yo no lo sé, pero bueno, yo creo que por lo menos yo no soy famoso. Este hombre no era famoso. Es más, ¿qué cargo tenía en la iglesia Epafrodito? ¿Sabe qué cargo tendría en la iglesia? Lo único que sabemos es que es comisionado para llevar una ofrenda, es decir, es un mensajero que va a llevar una ofrenda al apóstol Pablo. 1300 kilómetros. ¿Y saben qué le pasó a Epafrodito? Se enfermó gravemente. Llega arrastrándose con el apóstol Pablo con su ofrenda y llega muriéndose. Muriéndose literalmente, gravemente enfermo. ¡Qué hombre, hermanos! ¿Quién era? No lo sabemos. ¿Quién eran sus padres? No lo sabemos. Seguramente gentiles por ese nombre que traía. Porque recuerden que allá en Filipos, aquella ciudad, era una ciudad prácticamente romana, de refugiados o de gente retirada del ejército. Entonces ellos allá en Filipos pues se sentían importantes, porque pertenecían a Roma. Decían, mi señor es el emperador de Roma. Pero hay un hombre dispuesto a caminar 1300 kilómetros para llevar una ofrenda. Mis hermanos, aquí ya no hablamos de caminar, de sufrir para llevar una ofrenda. Ni siquiera a veces hay ofrenda. Pero este hombre, por una ofrenda y para servir al apóstol Pablo, Epafrodito podría haber dicho, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con el apóstol Pablo? ¿Cómo le voy a servir si tiene un guardia encadenado? ¿Qué le voy a ayudar yo a hacer? Además, ¿para qué quiere la ofrenda? Pues si está encadenado. Hubiera puesto muchas excusas, tal vez como muchos de nosotros lo hubiéramos hecho. ¿Qué crees que te tienes que ir caminando de aquí hasta Querétaro? Ah, pero ¿por qué no? ¿Por qué yo? Pues ya vemos un montón. ¿Por qué a mí me comisionan? Epafrodito dice que él es enviado por su iglesia en Filipos, pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, es decir, que ya lo va a regresar. El apóstol Pablo lo va a regresar. Y dice, vean cómo lo nombra, mi hermano, porque él ha nacido también en Cristo, ahora es su hermano.
Por eso nos llamamos hermanos, ¿no es cierto? Porque hemos nacido de un Padre y es nuestro Padre. Y así lo dice también el apóstol Juan, ¿no? Qué gran gozo es llamarnos hijos de Dios. Tenemos un mismo Padre, dice, Él es mi hermano. Pero también dice, y mi colaborador. Esta palabra colaborador es trabajar al lado de. Entonces, Epafrodito ha trabajado al lado de Pablo. Está trabajando junto con él, en la misma obra, en el servicio al mismo Señor. Pablo predica, pero Epafrodito simplemente lleva una ofrenda. Hermanos, ¿cuál ministerio es más importante? Vemos en las iglesias al que limpia el piso. Vemos en las iglesias al que predica o al que organiza. Vemos en las iglesias al que tiene una actividad aparentemente para nosotros menor y de bajo rango. ¿Quién sabe si en el día que estemos en el Señor, este que pensábamos que hacía tan poca cosa, reciba más coronas que aquel que parece que estaba en mayor rango? Entonces, ¿por qué nos hemos de pelear? ¿Por qué hemos de tener envidia? Ay, yo quiero ser el predicador famoso. ¿Quién dice, ay, yo quiero ser el barrendero oficial? Ambos son el servicio al Señor. Y ambos llevamos gloria a nuestro Dios si servimos sinceramente. Él dice, es mi colaborador, trabaja al lado mío. Pero también fíjense cómo le llama, y compañero de milicia. ¿Recuerdan cuando veíamos de los soldados, de aquellos 300 que con sus escudos codo a codo se cubren y se protegen para la batalla? Este es mi compañero de milicia, él también es un soldado. También Epafrodito es un valiente que está luchando en la obra del Señor. Y es tan valiente Epafrodito que ha arriesgado su vida por traer una ofrenda, por ministrarme en el servicio que ustedes les faltaba. Él está diciendo, lo que ustedes querían hacer conmigo, Él lo está cumpliendo. Él está trayendo su ofrenda, Él está dándome servicio. Es mi compañero de milicia. Hermanos, nosotros somos compañeros de milicia, ¿no es cierto? Estamos en la misma lucha, en la misma pelea. ¿Cómo nos sentimos con respecto a nuestro hermano? ¿Lo protegemos como los soldados se protegen uno a otro? Uno a otro está pendiente de su vida, ¿no es así? Van a la batalla y a poco en la batalla están diciendo, ay, ahora no me gustó cómo te cortaste el pelo, ¿verdad? No, me caes bien mal. Están ahí para protegerse uno a otro, proteger sus vidas, porque es el momento de la batalla. Es mi compañero de milicia este Epafrodito, y tuve necesario que yo los mande a él, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Es antes. Dice, porque él tenía, versículo 26, él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que se había enfermado. ¿Por qué lo va a regresar? Porque él tenía gran deseo de verlos. Ay, Epafrodito, te estabas muriendo, Epafrodito. Preocúpate por tu salud. Primero componte en tu salud. Pero él, ¿de qué estaba grave? Del deseo de volver a verlos. Ah, qué ejemplo de Epafrodito. ¿Cuántos de nosotros estamos durante la semana diciendo, quiero volver a ver a mis hermanos el domingo? Quiero volver a reunirme con el pueblo del Señor, a alabar su nombre, a recibir su palabra. Epafrodito no se está preocupando por su enfermedad. Él dice, está gravemente angustiado. ¿Por qué quiere verlos? ¿Por qué quiere verlos? Porque se enteró que ustedes ya saben que él estaba enfermo al borde de la muerte. Entonces Epafrodito se está preocupando, diciendo, híjole, mis hermanos están creyendo que yo ya estoy muerto, que me morí, que no traje la ofrenda.
que ni le estoy sirviendo al apóstol Pablo porque estoy enfermo, estoy bien preocupado, quiero ver de nuevo a mis hermanos. Escuchaba acerca de una discusión acerca de los días festivos, que dicen que los días festivos o feriados, la gente a veces es irrespetuosa hacia esos días, porque justo cuando hay un feriado, ¿para qué ocupa la gente ese día? Pues para vacacionar, para pasear, y quién sabe qué se celebra, pero pues es feriado, ¿verdad? Pero pensaba, tal vez, el día más especial de todos, el día domingo, el primer día de la semana, cuando nosotros lo dedicamos para el servicio de nuestro Señor, para vernos nosotros compañeros de milicia, para reportarnos entre nosotros cómo te fue en la batalla esta semana, en qué te puedo ayudar, puedo orar por ti, qué te falta, qué necesitas. ¿Cómo es nuestro primer día de la semana? ¿Lo anhelamos, lo esperamos, lo dedicamos al Señor? En la iglesia primitiva, mis hermanos, generalmente las iglesias estaban compuestas en su mayoría por esclavos. Y los días en que se reunían, los días domingo, el primer día de la semana, ellos se reunían para dar evidencia, para alabar a su Señor, para cantar, para decir que ese primer día de la semana el Señor había resucitado. El Señor resucitó, gritaban ellos. Querían que la gente conociera que el Señor resucitó. Y siendo esclavos, ellos no tenían ningún día feriado, ningún día de descanso. Y dicen los historiadores que se reunían antes de que saliera el sol. Y nada más sabían porque se escuchaban los cantos de ellos. Así como cantamos nosotros hace un rato, ¿eh? Creo que nos falta más júbilo todavía, ¿verdad? Pero bueno, así se escuchaba los cantos de aquellos hombres cuando todavía ni salía el sol. Y muchos de ellos tenían que reunirse hasta las horas de la madrugada en la noche para alabar al Señor. Y al día siguiente, a trabajar, y a trabajar, y a trabajar. Pero anhelaban reunirse. Nos cuesta trabajo, hermanos, reunirnos. Nos cuesta trabajo el servicio a nuestro Señor. Lo tenemos todo. Cristo murió por nosotros. Nos ha dado a su Espíritu Santo. ¿Qué nos falta, hermanos, para estar agradecidos? Para anhelar tanto como Epafrodito al momento de que él está gravemente angustiado. Y esa palabra que utiliza el apóstol Pablo es la misma que utiliza el apóstol Pedro cuando habla acerca de la leche de los niños. De la leche que toman los niños. ¿Qué hacen los niños cuando no tienen su leche? Gritan y lloran y qué pasa, no se callan hasta que les dan su lechita. Epafrodito no iba a estar tranquilo hasta volver a ver a su iglesia. Qué grandioso, hermanos. Qué hombre como usted y como yo. No es un hombre famoso, no es el gran predicador, pero tiene un amor genuino. Y él dice entonces, el apóstol Pablo, porque él tenía gran deseo, ese gran deseo como la leche, de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo al borde de la muerte, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Yo no sé si lo alcanzamos a ver, hermanos. Este cuadro que nos está poniendo el apóstol Pablo. ¿Quién se está preocupando por sí mismo?
Nadie. ¿Qué está haciendo Epafrodito? Está viajando a una gran distancia para llevar una ofrenda a Pablo. Y no le importó arriesgar su vida por el misionero. Y el apóstol Pablo dice, no, yo no quiero ya que él me sirva, que ministre. Yo quiero que se vaya con ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes no estén preocupados. Para que no se preocupen por Epafrodito, para que vean que está bien, y además les voy a mandar a Timoteo para saber cómo están ustedes. Y la iglesia en Filipos está preocupada por este hombre Epafrodito que oyó que está grave. Y desde antes está preocupada porque el apóstol Pablo está encadenado y le está mandando una ofrenda. Todos se preocupan por todos. Nadie por sí mismo. ¿No es hermoso, hermanos, la iglesia? ¿No es eso a lo que hemos sido llamados como cuerpos de Cristo? A preocuparnos unos por otros y no por nosotros mismos. Esa es humildad. Ponernos debajo de Dios para obedecerle. Ponernos debajo de los demás para servirles. No buscando lo nuestro, sino el bien de los demás. Y dice Pablo, si le hubiera pasado algo, yo tendría tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, le envío rapidísimo, para que al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. El apóstol Pablo preocupándose por aquellos hombres, por Epafrodito. ¿Qué les dice? Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tener en alta estima a los que son como Él. Aquí, hermanos, un llamado, porque hombres como estos, decimos a veces, son garbanzos de a libra. Es difícil encontrarlos. Pero cuando los encontramos, hermanos, dice el apóstol Pablo, recíbanlos bien, a los que son como Epafrodito, a los que son como Timoteo, reconózcanlos. No denles a ellos la gloria. No, la gloria es para Dios. Pero reconozcan a los que les sirven. Hermanos, reconozcamos a los que sirven entre nosotros. Servíos unos a otros y reconozcámonos unos a otros en el servicio para el Señor. Recíbanle, le está diciendo en otras palabras, háganle un asadito, recíbanle con sus mejores comidas a Epafrodito. Ajá, qué hombre, que caminó tanto. Y luego ahí va de regreso otra vez, Ahí va de nuevo, porque él está urgente por verlos. Y tenedlos en alta estima los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo. Arriesgando su vida, arriesgando su vida. Epafrodito arriesgó su propia vida. Y no sé, hermanos, pero pues este es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por nosotros. ¿Podemos nosotros acaso también dar nuestra vida por nuestros hermanos? Pues ya tenemos ejemplos de carne y hueso, si pudiéramos decirle de una manera. A Timoteo, Epafrodito. Y esta palabra acerca de arriesgar su vida. También nosotros podemos encontrar en su raíz griega, que significa, esa palabra griega se dice paraboleustai, que básicamente es apostar o arriesgarlo todo en una tirada de dados. Así, ahí va todo en una tirada de dados. Ahí está mi vida. La pongo a un lado. Mi vida es lo menos importante. Me hago a un lado.
una joven misionera por allá por el 2004, por la región de Argentina. Fue a una obra misionera con otros compañeros suyos. Y ella había decidido ir a visitar un lugar que era sumamente peligroso, a tal grado que ella dejó una carta a sus pastores y les dijo: si me llega a pasar algo, lean esta carta, ábranla. Ella, yendo ya en el campo misionero, en una camioneta con sus compañeros de misión, fue alcanzada por otra camioneta y les dispararon y murieron todos. Los pastores, al escuchar lo que había sucedido con ella, abrieron la carta y la leyeron a su congregación. Y no es todo lo que decía, pero solamente un extracto. Decía ella: obedecer fue mi objetivo. Sufrir era lo esperado, pero su gloria será mi recompensa, su gloria será mi galardón. Yo no fui llamada para estar cómoda, ni para tener éxito, sino para obedecer. No hay gozo más allá de conocer a Jesús y servirle. No hay gozo, mis hermanos, más allá de servir a nuestro Señor, a pesar o a costa de nuestra propia vida incluso. En su comentario al libro de los Filipenses, William Barclay cuenta de un grupo de cristianos que, escuchando la historia de Epafrodito, se unieron para formar una asociación que llamaron los Parabolani, que es una raíz de esa palabra griega que les dije hace un ratito. Los llamaron los Parabolani, y ellos le pusieron así porque se traduce exponiendo su vida, poniendo su vida a un lado. Los que hacen a un lado su vida. Esa es la idea. Y ellos se dedicaron a visitar a prisioneros en cárceles de alta seguridad. Se dedicaron a predicar a los enfermos de enfermedades contagiosas, a enterrar muertos que habían muerto por enfermedades sumamente contagiosas. Su causa, decían ellos, era predicar el evangelio donde nadie lo haría, cueste lo que cueste. Ese es el espíritu de Epafrodito, de Timoteo, del apóstol Pablo, de esa muchacha misionera llamada Karen. La pregunta, mis hermanos, es: ¿ese es nuestro espíritu también? ¿Ese es nuestro anhelo también? Servir a nuestro Dios, ponernos debajo para obedecerle, ponernos debajo de los demás para servirlos, para honra y gloria de Dios. Podemos, ya vimos que sí se puede en hombres comunes y corrientes. Mis hermanos, Dios quiera que sea nuestro deseo genuino, sincero, interés por amar a nuestros hermanos. Que nuestra vida, mis hermanos, sea movida a servir a nuestro Señor, porque Él no escatimó el ser igual a Dios. Vino a este mundo, se entregó por nosotros, murió en aquella cruz para darnos vida a nosotros, a ti y a mí. Nos ha dado vida y nos ha dado su Espíritu. Y tenemos las herramientas, mis hermanos, para ir y servir a los demás. Sirvámoslos con gozo, porque si hemos visto
En Filipenses es una armonía. Nos hablaba nuestro hermano Richard allá en los primeros versículos de este capítulo 2, que esta era una melodía que se cantaba. Pues bien, yo diría es una melodía el libro de Filipenses, en donde esa melodía no se escucha bien si no hay estas tres cosas. ¿Recuerdan? Unidad, el evangelio y el gozo. Mis hermanos, tengamos sumo gozo, porque hemos sido rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y hoy estamos aquí, compañeros de milicia, para servir a nuestro Dios. Dios les bendiga.